Vamos a abrir las Biblias otra vez en segunda de Timoteo, la segunda carta que escribió Pablo a Timoteo. Y voy a leer los versos 14 al 19. En realidad hoy voy a hacer un paréntesis. La próxima vez vamos a hacer la exposición de esta sección. Toda la serie que he titulado Cumpliendo nuestro ministerio está basada en un desarrollo de las ideas que Pablo está compartiendo con Timoteo y con nosotros también, ¿no? Entonces, hoy hay algo que no quiero que pasemos de largo en esta sección, y es por eso que le llamo parentética la charla de hoy. Y entonces sí, la semana que viene voy a hacer un desarrollo más intensivo, si se quiere, de estos versículos hasta el verso 26 del capítulo. Y Pablo dice en el verso 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Padre, te damos muchas gracias por tu santa palabra y te imploramos en este momento que nos ayudes a analizarla y aplicarla a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título que le doy a esta exposición es Aprobación de Dios para el ministerio. Hemos estado indicando que el gol de Pablo al escribir esta segunda carta a Timoteo, es bueno que en casa lean las dos, porque se complementan las dos cartas. Pero en esta carta trata de, siendo que ya el apóstol Pablo llegó al final de su carrera ministerial, está a punto de, nos dice él mismo en el capítulo 4, de ser sacrificado. Le hace un encargue a Timoteo y le dice: cumple tu ministerio. Eso es la frase, digamos, central que nos sirve como guía o riel por el cual vamos desarrollando las ideas. Y eso lo encuentras allá en el capítulo 4, verso 5 al final, ¿no? Cumple tu ministerio. Ya vamos a llegar a desarrollar un poquito más esa idea. Ahora, no solamente encontramos que Pablo le hace este llamado a Timoteo, acá tenemos que tener mucho cuidado. Es cierto que la carta es personal, pero siendo que Dios inspiró las Escrituras y la preservó para su pueblo, para la iglesia, encontramos que también se nos hace un llamado escritural a nosotros, los cristianos, y a la iglesia, aún a la iglesia contemporánea, a cumplir nuestro ministerio. Porque el de Pablo terminó, el de Timoteo terminó, y bueno, ahora estamos nosotros. Pasaron 2000 años y también tenemos que cumplir nuestra obligación, nuestro ministerio encargado por el Señor. Ahora, para poder cumplir correctamente ese ministerio, hemos indicado en las charlas anteriores que, número 1, debemos tener decisión para el ministerio. Otra vez los remito a los videos anteriores. Decisión para el ministerio. En el capítulo 1 le dice a Timoteo: no te avergüences de dar el testimonio acerca del Señor. Es cierto que tal vez Timoteo no tenía toda la experiencia que tenía Pablo, recién está empezando, no era tan joven, ojo, esto lo he aclarado muchas veces, que a veces tenemos la idea que Timoteo tenía 20 años. No tenía 20 años, tenía más. Y ya había viajado con Timoteo varias veces, habrá no mejor, tenía unos 40 años.
Pero bueno, sea la edad que tenga, el apóstol está pidiéndole a Timoteo que no se deje intimidar por el personal que a veces se levantan dentro de la iglesia y empiezan a patear en contra. Y mucho menos por la dimensión del ministerio. Así que le dice, no te avergüences. El contexto de esta carta ya lo he indicado al principio, tiene que ver con la persecución romana de los cristianos. Es una etapa muy difícil, históricamente hablando, y sin duda que esto generaba muchísima ansiedad y preocupación en los cristianos del primer siglo. Ya estamos en la segunda mitad del primer siglo, y bueno, Pablo le está tratando de animar a Timoteo que le dé para adelante. Así no te avergüences. Decisión. Para cumplir el ministerio hay que tener decisión. La segunda cosa que habíamos observado es que tenemos que tener abnegación para el ministerio. Ahí en el capítulo 2, versículo 1, dice, tú pues esfuérzate para cumplir el ministerio. Pablo fue un hombre esforzado, pasó las 1001. No fue fácil la carrera ministerial de Pablo, pero se esforzó por agradar al Señor. Y le dice ahora a Timoteo que haga lo mismo, esfuérzate. Y hoy vamos a mirar entonces que no solamente necesitamos decisión, necesitamos abnegación, pero lo que es de vital importancia, necesitamos la aprobación de Dios para el ministerio. Dice allí otra vez, nos habla en el versículo 15 de un ministerio aprobado por Dios. Otra vez dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Lo ven eso? Versículo 15 del capítulo 2. Ahora, luego podemos ver hacia dónde apunta el apóstol Pablo cuando dice allí presentarnos aprobados. Dice, como obrero que usa bien, escuchen bien, que usa bien la palabra de verdad. No simplemente que usa la palabra de verdad. Mucha gente, vemos acá en el contexto que se levantan algunos, como Himeneo y Fileto, que están frente a la congregación y que hablan y usan muchas veces la palabra de verdad, la palabra de Dios. En la actualidad es asombroso ver la cantidad de gente que usa la palabra de Dios. Van por las calles, agarran megáfonos, si se usa ese aparato todavía, ¿no? O los micrófonos, qué sé yo. Desde los púlpitos, en grandes congregaciones de multitudes, hay congregaciones hoy que abrazan miles de personas y a veces se tienen que hacer varios servicios para poder contener el flujo de gente que se mueve a estos edificios. Y usan la palabra de Dios. Pero Pablo no dice, usa la palabra de Dios. Dice, usa bien la palabra de Dios. Hoy sobra gente que usa la palabra de Dios. Pero eso no es lo que busca Dios. Lo que Dios busca es obreros aprobados. Y el obrero aprobado es el que usa como corresponde la palabra de Dios. Esto es algo que, francamente, noten ustedes el hincapié que hace el apóstol Pablo, pienso yo, ¿no es cierto?, en la administración de la palabra de verdad. Es importantísimo el tema de la predicación que hoy está siendo dejado de lado. Miren, yo creo que en la iglesia contemporánea hoy lo que se hacen son discursos. Pero no se predica a Dios, no se expone la Escritura. Hablaba ayer, creo que fue que estábamos conversando con una pareja, o el viernes, no recuerdo bien, y estaba mirando esta semana algunos videos de mujeres que están predicando en la iglesia. Y yo recibo mucha desaprobación cuando hablo de estas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Así son las cosas. Y amén deja mucho que desear la forma en que se visten, porque se suben estas señoras ahora a esta escuela de predicadoras que son más seductoras que predicadoras. Francamente es una vergüenza cómo se suben. Yo la verdad que no lo puedo entender. Exuberantes las señoras, parece que se deben poner el vestido con calzador, no sé cómo hacen para meterse ahí adentro. Y lo que me llama poderosamente la atención no es solamente la pinta, la imagen que proyectan,
que para mí deja mucho que desear. Otra vez, esto es controversial hoy día. Pero me llama la atención que, por ejemplo, una predicadora famosa, que no sé si es de Puerto Rico, de qué sé yo, de dónde es, pero no, en toda la predicación no tocó una sola vez las Escrituras. Ni una sola vez. Es una mujer que se la pasó caminando y gritando y hablando de plata, como siempre, eso es el tema de ahora, y gritaba y desafiaba a la gente, le daba un mensaje motivacional para la vida cristiana, que Cristo acá, Cristo allá, que esto, que lo otro. Pero de la palabra de Dios no dijo una sola palabra. Y la gente estaba enardecida escuchando a esta mujer. Y eso es ese es el común denominador en líneas generales en la Escritura. Usted hoy no ve que se exponen las Escrituras para que la podamos entender. Hoy se habla hasta por los codos. Pablo está diciendo a Timoteo, cuidado, procura presentarte a Dios aprobado, y la aprobación viene cuando trace bien como corresponde. Dice allí, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, dice que traza bien o usa bien la palabra de verdad. Este asunto hoy día, francamente, no le damos la debida seriedad. Cuando nosotros hoy no usamos bien las Escrituras, o cuando se la traza en una forma incorrecta, cuando transmitimos mal la enseñanza de la palabra de Dios, bajo ningún punto de vista podemos admitir el concepto de que Dios allá en su gloria está aprobando a ese ministro o ministra, tenemos ahora, que predica la palabra no de Dios, sino de cualquier cosa. No podemos imaginar ni remotamente, si estamos bien enfocados, a Dios aplaudiendo, diciendo, bien hecho. Este es uno que expone bien mi palabra. Más bien lo que encontramos, siguiendo un poco los consejos de Pablo, la conclusión a la que llegamos, es que la persona está en desaprobación. ¿Por qué razón? Porque no está usando la palabra de Dios como el Señor la ha intencionado en su corazón. Puede ser, y sucede, que la gente apruebe al predicador, que la gente lo siga, que mueva las masas. Eso es algo muy común, y no solamente de ahora. Otra vez, insisto, acá tenemos a dos individuos, uno se llama Himeneo, el otro Fileto, que había gente que lo seguía, pero eso no quiere decir que estaban exponiendo las Escrituras. Y hoy día tenemos mucha gente que sigue, y multitudes que siguen a algunos individuos que dicen hablar en el nombre de Dios. Son aprobados por la gente. Pero Pablo acá lo que quiere es que los hombres sean, y la iglesia, porque acá estoy hablando no del ministerio pastoral de predicación, sino la iglesia de Cristo como predicadora del evangelio, de la palabra de Dios al mundo. Y que la iglesia puede ser una iglesia que aplauda lo que corresponde, no seguir hombres que están trastocando las Escrituras. Insisto, es buscar la aprobación de Dios. Hoy, cuando se hacen denuncias contra los predicadores contemporáneos que hacen un mal uso de las Escrituras, muchos lanzan ataques tremendos, ¿no? A nosotros nos ha pasado, y no solamente a mí, esto no es patrimonio mío, le pasa a muchos. Tratan de usar frases como no debemos juzgar, que yo ya hablé o hice una serie acerca de de predicaciones acerca de los ungidos, ¿no es cierto? No toquéis a mis ungidos. Entonces, muchos estiman que un Himeneo o Fileto o fulano, mengano, no me deben tocar porque yo soy el ungido de Dios. Nos metemos adentro de una especie de aureola protectiva, ¿no es cierto? Un cofre invisible. Y entonces el pastor y los que dirigen la iglesia son intocables. Y entonces cuando alguien dice, no, pero usted lo que está haciendo está mal y lo que predica está mal, entonces saltan y dicen, no hay que juzgar. Y entonces usan la Escritura
Y por ejemplo, me han citado Mateo capítulo 7, a ver si se acuerdan aquel sermón del monte de Jesús, cuando allá en el verso 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Se acuerdan de eso? Jesús estaba predicando y lanzó ese reproche. Y entonces agarran ese versículo como plataforma para defender sus disparates. Ahora, claro, yo expuse en su momento, expliqué lo que está diciendo Jesús. Y jamás, eso es usar mal la palabra de verdad. Jesús nunca dijo que no juzguemos. Si ustedes siguen leyendo verso 2 en adelante, van a entender a qué se refería Jesús cuando dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y Jesús lo que está hablando es de una persona, y especialmente estaba acusando a los religiosos de Israel que se creían que eran los santos de la nación, y ponían cargas al pueblo que los aplastaban, y ellos no, ¿se acuerdan que decía Jesús literalmente? Ellos no la mueven ni con un dedo. Y entonces Jesús está dirigiéndose a ese clero, y clero que tenía fallas enormes de todo tipo y se la pasaban todo el tiempo mirando las fallas del otro. Y entonces Jesús está diciendo, primero, antes de pretender corregir los errores del otro, o figuradamente mover la paja del ojo de tu hermano, primero mueve el bigón que tapa tu vista. Y entonces estarás en condiciones morales de poder mirar las faltas del otro. Por eso Jesús inicia la idea en el verso 1. Con no juzguéis para no ser juzgado. ¿Qué quiere decir Jesús? Tenemos que seguir leyendo. Y lo que está diciendo es la persona que se cree un santurrón, que es más santo que los demás y se la pasa juzgando al otro. Entonces, estos individuos agarran ese versículo, siendo unos descarados, diciendo que son los maestros de la Biblia y la usan mal, la aplican mal. Y la usan justamente para que nadie denuncie sus errores, sus mentiras, sus fechorías. El mismo Señor Jesucristo, si seguimos leyendo, fue que censuró la hipocresía y la insensatez de los religiosos. Realmente Jesús está diciendo que no debemos juzgar, entonces Él queda convicto de sus propias palabras. Jesús mismo fue y dijo que los fariseos y los escribas eran sepulcros blanqueados, generación de víboras, gente malvada. ¿Se acuerdan de todo eso? El Nuevo Testamento denuncia a ese sector de la sociedad que se creen que son los maestros en materia espiritual y andaban como la mona. Tenemos, por ejemplo, al apóstol San Pablo, que también censuraba a los falsos maestros que seguían sus pasos y comenzaban a meter cosas perniciosas dentro de la iglesia. Tenemos al apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, diciéndole que cuide la iglesia de este elemento. Acá está hablando de estos dos individuos. En el capítulo 1 de la primera carta de Timoteo dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia? ¿Para qué? Dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Timoteo tenía que hacer un juicio de valores acá. Tenía que sentarse y juzgar qué es lo que están enseñando estos hombres. Y luego ir, después de haber hecho la crítica de lo que se enseña, y decirle a estos señores, señores, esto acá no se enseña, esto no está bien. Pablo le está diciendo a Timoteo que juzgue. El mismo apóstol Pablo nos escribe a las iglesias para que juzguemos quiénes son los que están ministrando como corresponde y quiénes están haciendo daño con la enseñanza en la iglesia. Incluso llegaba al extremo de decir que hay que quitarlos, hay que extirparlos, castrar la iglesia de personal de ese tipo. La iglesia de hoy agarró para el otro lado. Lo que hicimos es llenar la iglesia de este tipo de personal bajo la premisa, si hacemos la denuncia, de que no hay que juzgar, dice el Señor. Bueno, lamentablemente eso es usar mal las Escrituras. No estamos siendo honestos con la intención de la revelación sagrada. Así que esto es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, Pablo, a ver, si Pablo, francamente, si Jesús tenía razón que no debemos juzgar, el primero que se está descalificando en esta carta es el mismo apóstol Pablo, porque está denunciando a estos dos señores, Himeneo y Fileto, en el versículo 17, como personas que están haciendo daño. Y fíjense en que Pablo usa términos terribles, porque dice que la palabra de estos hombres es como gangrena que carcome. Son palabras duras, palabras fuertes de descalificación. Acá nos preguntamos, pero a ver, ¿qué o quién aprueba a los obreros?
como estos dos que aparecen acá, por ejemplo. ¿Quiénes son los que aprueban a los que ministran la palabra, incluyendo los himeneos y filetos que andan sueltos por ahí? ¿Quién les los aprueba a esta gente? ¿Cómo es que llegan a tener platea y se encargan de enseñar o dirigir al pueblo de Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Toda esta sección, esta sección del capítulo 2, capítulo 3 y podemos decir que gran parte del capítulo 4 tiene que ver justamente con el personal que hace un mal uso y abuso de la palabra de Dios, de la palabra de verdad. La Biblia no es un Lego. ¿Saben lo que es un Lego? Los que tienen hijos o nietos. Lego es un jueguito, son unos ladrillos, ¿no es cierto?, que se venden, un montón de piezas, y los chicos usualmente, hay grandes también que nunca crecen, ¿no?, y les gusta jugar con el Lego. Y entonces agarran esos ladrillitos y los van pegando uno con otro, los engarzan y se crean cosas, fantasía, ¿no es cierto? O sea que el Lego es una variedad de partes que nosotros manipulamos para crear nuestra propia imaginación, hacer algo, una casa, un edificio, un puente, lo que sea. Eso la verdad que son muy interesantes. Yo en casa yo no juego con el Lego, paren, pero tengo un nieto que viene a la casa y entonces ahí son unos cubos tremendos y arma este chico una serie de cosas. Y todo lo que le viene a la mente, eso hace. Agarramos las partes, las juntamos y hacemos lo que queremos. Bueno, la Biblia no es así. La Biblia no es un Lego. La Biblia no es un libro que usted agarra las partes que más le gusta y crea su propia enseñanza, su propia doctrina, lo que más le conviene. No, mi querido, así no se usa la Biblia. Eso no es usar bien. Eso es usar la Biblia, pero no es usar bien la palabra de verdad como nos inculca el apóstol San Pablo. Otra vez, insisto, en el verso 17, estos individuos que por el verso 18 predican, porque dice que están diciendo, ¿no es cierto?, y decían que la resurrección ya se efectuó. Acá está hablando de la resurrección no de Cristo, sino de los santos, de los cristianos. Pablo estaba predicando por todas partes, nos daba la esperanza que el que, en fin, acepta el Evangelio, tiene la promesa de una resurrección futura. ¿Y qué hacían Fileo y Mileto? Diciendo, iban a la iglesia y decían, bueno, Pablo enseña esto, pero está equivocado. No es así. La resurrección ya se efectuó. Y esto, claro, era un problema. Dice que trastornaba la fe de la gente. ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, la gente había escuchado al apóstol Pablo. Estaban esperanzados, ¿no es cierto?, en la vida futura, que aunque mueran van a ser resucitados. Y vienen estos dos charlatanes y dicen, no, pero escucha, estás loco, ¿vos realmente crees en Papá Noel? Por favor, no seas tonto. Ya pasó la resurrección. Y lo que estaban haciendo era quitando la esperanza de esta gente. ¿Qué les queda a ellos para el futuro? ¿Quién sabe qué otras cosas enseñaban? La revelación guarda mi secreto en eso, no lo sabemos. Pero fíjense que hay un serio problema teológico en la postura de estos individuos. O sea que ellos están contradiciendo la interpretación de Pablo acerca de los hechos venideros, en la interpretación de este fenómeno. Estos Himeneo y Fileto lo que hacían era interpretar de una forma totalmente diferente a la de Pablo lo que tiene que ver en este caso con una doctrina fundamental del evangelio que predicaba este hombre. Por eso dice que la fe de algunos quedaba totalmente trastornada. Ya expliqué el otro día que esa palabra quiere decir dada vuelta, ¿no es cierto?, patas para arriba. ¿Quién aprobó a Himeneo y a Fileto? ¿Me pueden decir quién? ¿Quién hizo eso? A mí, Pablo, con su autoridad apostólica, los desaprueba. Entonces decimos, pero a ver, ¿de dónde salen estos hombres enseñando en la iglesia? Bueno, la verdad tenemos pienso yo, dos opciones. Una, Himeneo y Fileto se aprobaron a ellos mismos. Sabemos que, por lo que dice Pablo en el versículo 15, no pueden ser aprobados de Dios. En el verso 18 dice, se desviaron de la verdad. Así que si se desviaron de la verdad, y Pablo dice que para presentarnos aprobados a Dios tenemos que usar bien la palabra de verdad, se cae de maduro. No necesitamos ser expertos en teología o en interpretación bíblica para darnos cuenta que estos señores no estaban en orden, no estaban siendo aprobados por Dios, pero están enseñando en la iglesia. ¿Quién los metió? ¿Quién los aprobó? Bueno, se aprobaron ellos solos.
Hermano querido, en la actualidad eso es un mal terrible. Hay mucha gente que hoy no dice, la Biblia dice, Dios dice, la palabra de Dios dice. Dice, el Señor me dijo, el Señor me habló, o el Señor me está hablando o me está revelando. O sea que ya no es la palabra de Dios dice esto. No, Dios yo tengo un contacto, ¿no es cierto? Soy el celular, soy el intermediario. Y entonces, claro, si Dios se está revelando en ese momento, se mandan cualquier mensaje. Y la gente, ¿qué hace? Se agarra en ese mensaje. Dice, bueno, el apóstol está recibiendo un mensaje de Dios. Y dicen unos disparates, francamente, que a cualquiera que tiene dos dedos de frente se le caen las medias al escuchar las barbaridades que se dicen desde el púlpito. Así que, hombres que se aprobaron a ellos mismos, se levantan un día a la mañana, dicen, anoche tuve un sueño, se me manifestó Dios y soy apóstol. Ya está. Y por el otro lado tenemos la aprobación de la gente que lo sigue. Es decir, a ver, todos estos individuos, Himeneos y Filetos, tienen su séquito, tienen un montón de gente que lo sigue. El apóstol Pablo acá menciona en el capítulo 4, verso 3, vendrán tiempos, dice, cuando no sufrirá la gente, ¿no? No sufrirán la sana doctrina, capítulo 4, verso 3. Sino que teniendo comezón de oír, ¿no es cierto?, la inquietud de escuchar cosas, se amontonarán maestros, se van a juntar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es una palabra que ya no usamos, pero quiere decir sus propios deseos. Más o menos en español. Sus propios deseos. Así que no son los deseos de Dios, sino sus propios deseos. Tenemos el deseo de la gente que quiere escuchar algo, hay un mercado de demanda y tenemos el de oferta. Tenemos maestros que cuando averiguan qué es lo que la gente quiere oír, ahí van a entregarle, según sus propios deseos, las enseñanzas equivocadas. Yo pienso que acá tenemos subrayado entonces personas que, como sugiere el verso 15, hay personas que usan bien la palabra de verdad. Pero, mientras tanto, por el otro lado, según el verso 18, hay quienes se desvían de la verdad. Y lamentablemente, no solo ellos, sino que trastornan la fe de otros, que quizás quieren escuchar la verdad, pero son llevados al error. Y otra vez, todo esto tiene como centro el tema de la palabra de Dios como punto de discusión. Entonces nos damos cuenta que, en cuanto a la palabra de verdad, como para ir haciendo conclusiones, tenemos verso 15, hay quienes la trazan correctamente. Número 2, verso 18, hay quienes se desvían peligrosamente. Y número 3, según el capítulo 3, verso 7, tenemos que hay quienes llegan a escuchar, pero no la comprenden. Otra vez, en su momento voy a explicar con más detalle esto. Ahora es un vistazo general. Dice, estas siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay un montón de gente hoy que va a las iglesias y aprenden. Y cuando usted le toma el examen, no tienen conocimiento de la verdad, creen cualquier cosa. Sí, aprenden, pero el asunto no es aprender, sino aprender lo que es verdadero, lo que es de la palabra de verdad, lo que es la revelación de Dios a través de su santa palabra. Si hay un patrón que es solemne a través de todas las escrituras, a lo menos esto es algo que a mí me llama la atención, es que si usted se va al Antiguo Testamento va a encontrar que cuando Dios habla, dicen los profetas o los intermediarios, dicen, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo. ¿Se acuerdan de eso? O así ha dicho Jehová de los ejércitos. O así dice Jehová. No dice, así dice el intérprete, o así dijo el profeta. No, el profeta es un vehículo, un canal, es el parlante de Dios. Pero cuando el parlante hablaba, dice, así dice Dios. No dice, así me está diciendo Dios a mí. No, Dios es el que habla. Ahí está cargado de solemnidad, no solamente el mensaje de Dios, sino la posición del ministro que está transmitiendo el mensaje. Tenemos a Dios, por ejemplo, también en el Antiguo Testamento, que muchas veces da un mandamiento, especialmente en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, donde termina de decir algo, dar una pauta y dice, yo Jehová. ¿Se acuerdan también de eso?
Ahora no puedo visitar todos esos pasajes porque vamos a estar toda la mañana acá. Pero bueno, con eso se está diciendo, está poniendo la firma a Dios. Yo soy el que comunicó esto. Esto viene de mi autoridad y debe respetarse. No es usted interprete lo que Dios dice a su manera, como mejor le encaje. No, señor, esa no es la manera de enfocar las Sagradas Escrituras. No es un interpreta como tú quieras, o interpreta lo que sea, o yo digo que Dios dijo, o cosas por el estilo, ¿no es cierto? No, señor. Nos vamos al Nuevo Testamento. Y otra vez, allá en el Sermón del Monte, si otra vez, después en casa léanlo con más cuidado como para correr un poquito, pero en el capítulo 5, versos 38 al 44, van a encontrar a Jesús encarando a las multitudes y diciendo, oísteis que fue dicho. Y entonces da una serie de pautas. Pero al verso siguiente, eso está en el capítulo 5, después en casa mírenlo, corroboren lo que les estoy diciendo. Y luego dice, pero yo os digo. Los que están más al tanto de cómo es el sermón del monte, se van a acordar de eso. Oísteis que fue dicho, pero yo, es decir, Jesús es el que está predicando, pero yo os digo. O sea que hay una tensión entre lo que ellos escucharon, lo que les enseñaron los del clero y lo que Jesús decía. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la tensión acá? Bueno, hay un problema de interpretación y de aplicación de las Escrituras. El clero había agarrado la ley, la había entendido en una forma estricta, sólida, en una forma equivocada, restaron todo lo espiritual y entonces, claro, se lo tiraban al pueblo, los tenían encarcelados en ese dogma, en esa doctrina. Y claro, la pobre gente, Jesús los describía que andaban como pobres, desamparados, dispersos como ovejas que no tienen pastor, totalmente pero reventados bajo el peso de la ley que nadie podía cumplir. Y la gente estaba desesperada, desanimada, sin esperanza. Jesús veía ese cuadro y se le rompía el corazón. Y entonces Jesús en el Sermón del Monte les dice, oísteis que fue dicho esto. Se interpretó la ley de una manera y la aplicaron de una manera totalmente incorrecta, pero yo soy la autoridad. Yo les digo cómo se debe interpretar y cómo se debe aplicar la ley. No es lo que oímos, sino lo que el Señor dice. Era un problema serio en Israel. Gracias a Dios que el Señor envió a Jesucristo para abrir los ojos de las multitudes y limpiar la ceguera que habían producido los que debían dirigir la nación. Himeneos y Filetos, que andan por todas partes haciendo este tipo de barbaridad con el pueblo. En la carta a Timoteo se está dando exactamente el mismo problema. Y lo mismo se está dando en la actualidad. Hay muchos que no quieren reconocer esto, pero eso es lo que está pasando con la iglesia contemporánea. Y hoy día, hermano querido, esto alcanzó niveles epidémicos. Ya no estamos hablando de un lugar, es en todo el planeta que se está dando este fenómeno. Yo he estado viajando por algunas iglesias, en los últimos años pasé por algunos países en Latinoamérica, y incluso los que llegan de Latinoamérica y nos dicen o nos informan lo que está pasando, y algunos que nos escriben, es un desastre lo que está pasando con las iglesias. Ayer me escribió, leía la carta de alguien que me decía, pastor, por favor, de México. Me decía, por favor, no recuerdo, es una localidad de México, y me decía, pastor, ¿no tienen ustedes una iglesia acá donde se predique como predican ustedes? Dice, estoy buscando por todas partes y no he encontrado una sola iglesia. Me rogaba este hombre a ver si podía encontrar una iglesia donde le expongan las Escrituras. Y a mí yo estaba leyendo eso y me partió el alma. Que este hombre no encuentre un lugar, uno solo, donde se pueda sentar a escuchar la exposición de la Escritura. Pero eso es una cosa terrible, es devastador. Gente que tiene hambre y sed de la palabra de Dios y lo que hacen es pararse en un púlpito a escuchar un montón de palabras que no tienen ningún fundamento bíblico. Con razón que el pueblo de Dios languidece espiritualmente, porque no están siendo confrontados con la bendita palabra de Dios. ¿Cómo respondían Himeneo y Fileto a la predicación y a la enseñanza de Pablo
y de Timoteo? Bueno, obviamente la negaban. No tenemos que ser expertos en exégesis para darnos cuenta que por el contexto, por lo que nos dice el apóstol Pablo, no estaban de acuerdo en lo que enseñaba el apóstol San Pablo. Y no solamente negaban lo que Pablo enseñaba, sino que enseñaban otra interpretación de los hechos. Otra vez, en el capítulo 1, verso 11, habíamos dicho que Pablo nos dice: yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y entonces estos señores, a la enseñanza del apóstol Pablo, dicen: no nos importa, nosotros tenemos otro punto de vista. Nosotros interpretamos los sucesos de las Escrituras o de la obra de Dios de una manera diferente. Es decir, pensamos diferentes. Actualmente la interpretación bíblica o la interpretación de las Escrituras se ha movido de un Dios dice o la palabra de Dios dice a un yo lo veo de esta manera. Usted lo interpreta así, pero yo lo interpreto de otra forma. ¿No han escuchado? ¿No los encararon a ustedes con esa manera de argumentar? Esa es su manera de interpretar. Usted lo ve así, está bien, hay que respetarlo, ¿no? Pero yo lo veo de otra manera. Ah, sí, no me diga. No es como usted lo ve o como yo lo veo, es como Dios dice. Y se terminó el partido. Y si le gusta, bien, y si no, bueno, váyase a un club. Dios es el que habla. Dios es el que dice. O escuchamos y obedecemos a Dios, o nos dedicamos a escuchar el relativismo intelectual que se promueve en nuestros tiempos. O sea que la interpretación hoy día queda supeditada a lo que la fantasía de cada individuo quiere construir, agarrando pedazos de la Biblia y construyendo, ¿no es cierto?, castillos en el aire. Es decir, la palabra de Dios hoy es, en las iglesias, el Lego, los ladrillitos que usan los chicos. O sea que la interpretación no se toma en serio. Estamos jugando con las Escrituras. Nos estamos desviando de la verdad como hicieron Himeneo y Fileto. Sin embargo, noten entonces que la verdad no depende del intérprete. La verdad y el intérprete son dos cosas totalmente separadas, independientes el uno del otro. La verdad es autónoma del intérprete. La verdad es. El hecho de que el intérprete acepte esa verdad o la interprete de otra manera o la presente de otra manera no cambia en absoluto lo que es en su sola naturaleza la verdad. Cuando uno dice Dios es, el hecho de que usted interprete a ese Dios como un ídolo, como un Dios de la mitología, como un Dios inventado por la mente del hombre, como dicen algunos evolucionistas, es un concepto abstracto que creó la mente de un hombre que va desarrollándose intelectualmente por un proceso de evolución. Lo que usted quiera, nada de eso cambia, trastorna la realidad de que Dios es lo que es. Yo no hago a Dios, yo no defino lo que debe ser Dios. Dios es lo que es independientemente de la intervención y el intelecto humano. Él es solo, Él es suficiente, Él es AC, único en su género, totalmente trascendente. Nosotros no somos los que le damos forma y existencia a Dios. No importa lo que querramos pensar, la verdad es independiente y autónoma del intérprete. El hombre no hace la verdad. La verdad no es lo que el hombre dice que es la verdad. La verdad es por sí misma. En la segunda carta de Pedro, nos dice en el capítulo 1, verso 19, este gran hombre de Dios, ya no es Pablo. Ahora vuelvo un poquito a 2 de Corintios, pero otra vez, disculpen que salto un poquito, yo les dije, ¿no?, que esto es un paréntesis, ya vamos a desarrollar ese texto la semana que viene con más detalle, pero dice en el capítulo 1, verso 19, mira lo que decía Pedro, tenemos también. ¿Y qué es lo que tenemos? Dice, la palabra profética más segura. Nota que no dice, tenemos la interpretación de la palabra más segura. No, tenemos la palabra más segura.
¿Qué tiene que ver la interpretación? Y ojo, va a tocar el tema de la interpretación más adelante, Pedro, pero ahora toma nota cómo este hombre nos va llevando de la mano a la iglesia y nos está diciendo, nosotros tenemos ahora este patrimonio precioso que es la palabra de Dios, la revelación, y es segura. No es algo que, bueno, quizás depende cómo la interpretemos cada persona que, en fin, se acerca a la palabra de Dios. Y luego indica que hacemos bien en estar atentos a la palabra. Vuelvo a insistir, no dice estamos bien o hacemos bien en estar atentos a la interpretación caprichosa de los predicadores como un Himeneo o un Fileto, sino lo que Dios tiene intención de revelar a través de la palabra. Hermano querido, cuando tú hablas a una persona y le dices, mira, te quiero decir algo, eso que tú le estás comunicando es lo que tú deseas transmitir, no que el otro se pare y dice, bueno, te escuché, ahora déjame un tiempo para interpretar lo que me estás queriendo decir. No, mi querido, no tiene nada que ver cómo tú lo interpretas. Es lo que la persona, en tal caso, si no le hemos entendido, tenemos que agarrar y decirle, a ver, déjame explicarte lo que entendí, corrígeme si estoy en lo cierto o me equivoqué. Y entonces le preguntamos, ¿quisiste decir esto? Y yo, que estoy hablando, digo, no, me entendiste mal, esto es lo que estoy diciendo. Entonces no podemos andar por ahí diciendo, bueno, no, lo que el hermano dijo esto, pero en realidad lo que me quiso decir es esto otro. En el campo de la política hoy, esto es piedra viva, ¿eh? Hoy un tipo dice una cosa, le agarran la palabra fuera de contexto y terminan haciéndole decir cualquier cosa. Es una vergüenza. La sociedad entera funciona así. Desgraciada, bueno, la sociedad que funcione así no me interesa, pero que funcione el pueblo de Dios en esos términos es una catástrofe. Luego nos dicen los versos 20 y 21, en cuanto a la interpretación, dice, entendiendo primero esto, antes de ir a la Escritura, dice, primero debes entender, debemos aceptar esto, que ninguna profecía, la cual nos manda este hombre, ¿no es cierto?, a considerar, porque es segura, dice, debes entender esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Pedro acá? Este es un pasaje que es muy discutido, ¿no? Pedro lo que está diciendo es que los escritores del Antiguo Testamento, en este caso, no se sentaron a divagar y a decir, bueno, ¿qué pienso acerca de Dios? Bueno, yo lo voy a definir en términos poéticos. Dios creo que es esto, Dios creo que hace aquello otro, y empiezan a interpretar a lo Homero y Hesíodo, lo que es la teogonía, por ejemplo, griega, que inventaron un panteón, ¿no es cierto? Los que leyeron algo de la cultura antes de la filosofía griega del siglo V, siglo VIII, siglo VII antes de Cristo, tenemos estos campeones de la literatura griega que empezaron en forma de cántico, de poesía, describieron un mundo de dioses que están por encima de los seres humanos. Y es muy lindo leerlo, ¿no? Es muy interesante, muy curioso, pero es toda historia, es toda fantasía, es un mito. Los hombres de Dios no escribieron mitos, sino que fueron hombres movidos por el Espíritu de Dios, diciendo, esto es lo que quiero que escriban, esto es lo que quiero que revelen, esta es mi mente, este es mi corazón. Y Pedro nos dice, hacemos bien en tomar nota de eso que dice Dios, no la interpretación caprichosa de los Himeneos y Filetos. Es una tragedia lo que está pasando hoy. La relativización de las ideas, especialmente las Escrituras. Entonces tenemos quienes trazan bien la palabra de Dios y otros que se desvían de la verdad. ¿Por qué razón? Se desvían porque la interpretan a su antojo. A veces para satisfacer demandas de los oyentes, como dice en el capítulo 4, verso 13, el apóstol Pablo, y en otros casos porque relativizan la interpretación y por ende trastornan la fe de algunos. Ahora, para algunos la interpretación varía, pero ¿se dio cuenta lo que dice Pablo en el verso 19? El fundamento de Dios está firme. Y no voy a entrar en el desarrollo de eso, ya lo vamos a ver la semana que viene. Pero por ahora observe. Dice, el fundamento que ponen Himeneo y Fileto es un desastre. A tal punto que traen confusión en la fe de la trastornan la fe.
Pero el fundamento que pone Dios, recuerden que la Biblia nos dice que Jesucristo es la piedra angular del edificio, la iglesia. Y luego dice que los apóstoles, y en este caso se habla de lo que transmitió Jesús a esta casta, a esta élite de hombres, los apóstoles, para luego transmitir a la iglesia. La iglesia está montada sobre la piedra principal, que es Cristo, y luego nos dice Pablo que los apóstoles ponen el cimiento, la base, la doctrina apostólica. No se puede poner cualquier base. La base la puso Dios. Lo que predican los apóstoles no es un capricho de los apóstoles o la interpretación privada de ellos. Pablo escuchó el evangelio no de los apóstoles, lo escuchó del Señor Jesucristo mismo. Y eso es algo que él planteó cuando fue a Jerusalén. Dice, yo no recibí el evangelio de los apóstoles. El Señor me dijo lo que debo transmitir a la iglesia. Y Pablo fue escogido por Jesucristo como apóstol y predicador y maestro para enseñar, transmitir las bases, el fundamento de la fe cristiana. Hacemos bien en escuchar a Pablo, no a Himeneo y Fileto, debo decir, estos nombres medios raros que encontramos acá. A través de esta carta se nos dicen varias cosas acerca de la palabra de Dios que me hicieron meditar bastante en esta semana. ¿Cómo describe Pablo la palabra de Dios a través de la segunda carta? Capítulo 1, verso 15, dice que es palabra saludable. El apóstol Pablo, otra vez, entre otras cosas, le dice, no te avergüences. Y luego le dice, retén la forma de las sanas palabras, y escucha bien, dice las sanas palabras, no palabras, las sanas palabras que de mí oíste. ¿Y de dónde sacó Pablo esas palabras sanas? De Jesucristo. Jesús le transmitió el evangelio, y ahora el apóstol Pablo, un hombre conocedor de la teología del Antiguo Testamento, ahora entiende por la luz del evangelio cómo debían ser entendidas las enseñanzas. No es el oíste que fue dicho y quédate con eso. No, oíste que fue dicho, pero ahora Jesús dice. Y Pablo, un judío y un fariseo, llegó a entender lo que él había aprendido del Antiguo Testamento y ahora enseña a la iglesia y aplica como corresponde la palabra de Dios. Un fariseo transformado por el poder del evangelio. Y nos dice este hombre, allí vemos entonces, sigue mis palabras sanas. Esa palabra sana quiere decir una palabra saludable, una palabra que no enferma, que no arruina a la persona. Las palabras de Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, dice que enfermaban, trastornaban la fe de algunos en la iglesia. Pero la palabra de Dios no enferma. La palabra de Dios trae sanidad para el alma, trae salvación, trae luz, trae vida eterna. La palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del hombre y discierne todas las cosas que están escondidas allí dentro y las trae a la luz para que sea confrontada con la verdad del evangelio, la necesidad de Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Y ahí experimentamos verdadera sanidad. No que te curen el ataque de caspa, hermano, sino que te sanen la enfermedad del alma, del corazón. La palabra de Dios es sana. La palabra de Dios es el mejor tónico para nuestra vida de pecado. Número 2, es una palabra autónoma. Capítulo 2, verso 9. Dice, hablando este hombre acerca de sus persecuciones, en lo cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. A Pablo lo metieron adentro, lo cascaron, le hicieron de todo y ahora está listo para el patíbulo. En la primera defensa se escaparon todos, dice en el capítulo 4, estaba solo y sabemos por la historia que Pablo terminó, ¿no es cierto? Murió, se terminó la carrera. Pablo sabía perfectamente, no sé si Jesús se lo reveló, qué pasó, él sabía que de esta no salía. Pero los romanos y los judíos que intentaron frenar de alguna manera la expansión del evangelio, trataron de determinar, primero en Jerusalén trataron de matar a Jesús cuando había nacido. Luego tenemos la persecución de los discípulos por los mismos compatriotas. Eventualmente se desencadenó la persecución imperial contra la iglesia. Algunos los tiraban en el circo, hicieron estragos con el pueblo de Dios. Pero a Pablo lo metieron preso.
Pero la palabra de Dios no la podemos meter en barrotes. La palabra de Dios sigue adelante. La palabra de Dios, hoy algunos pretenden apresarla en sus propias interpretaciones, moverla a su antojo. No, mi querido, tú podrás hablar disparates, pero la palabra de Dios sigue fluyendo libremente por todo el mundo. Por eso es que hay gente que está volviendo a las Escrituras. Hay gente que está diciendo, me cansé de esa iglesia, me cansé de lo que predican ahí. Tengo hambre de la palabra de Dios. Y vemos pueblo que está saliendo de esos lugares buscando la palabra de Dios. Y la razón es porque nadie puede contener la palabra de Dios. No la podemos frenar, no la podemos frustrar. La palabra de Dios es autónoma, es libre. Y lo lindo es que la palabra de Dios nos hace libres. La verdad os hará libres, dijo Jesús. La palabra de Dios es saludable. La palabra de Dios es autónoma. Número 3. La palabra de Dios, dice este hombre, es palabra de verdad. Capítulo 2, verso 15. Palabra de verdad. La Biblia nunca te dice mentiras. La Biblia nunca es inconsecuente. La verdad del Antiguo Testamento se ve reflejada en el Nuevo Testamento. Y las verdades declaradas en el Nuevo Testamento que tienen relación al Antiguo Testamento, esas declaraciones son verdaderas. Nunca se contradice la Biblia. Nosotros los intérpretes las hacemos contradecirse. Pero Dios no tiene contradicción. Su palabra es verdad. El hombre miente cuando interpreta mal la palabra de verdad. En tal caso, la responsabilidad entonces no cae sobre Dios. Cae sobre la persona que hace un mal uso de las Escrituras. Número 4, es palabra útil. Capítulo 4, verso 16, le dice a Timoteo, toda la Escritura, primero, otra vez, siendo fiel al contexto, ¿no? Dice, persiste en lo que has aprendido. Y lo que ha aprendido tiene que ver con las Sagradas Escrituras, verso 15, y entonces le dice, toda la Escritura, no parte, no selectivamente, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, y ¿qué dice? Es útil. No es un libro de lectura nada más, es un libro útil. Es útil para ayudarnos a entender las cosas de Dios. ¿Y por qué entender las cosas de Dios? Para hacernos personas de buenas obras. Gente que camina como corresponde. Dice, toda la Escritura es inspirada y es útil. ¿A fin de qué? Verso 17, el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Enteramente preparado para toda buena obra. No un hombre que no tiene ninguna falta, no, un hombre que ahora procede de una manera diferente, que trata de agradar a Dios, presentarse a Dios como un ministro aprobado. La palabra de Dios tiene una utilidad tremenda para salvar nuestros hogares, nuestras vidas, nuestros hijos, la sociedad entera que se está yendo, se está pudriendo. A diario nos sorprende ver las noticias amargas, terribles que vemos de cómo colapsa la sociedad a nuestro alrededor, la sociedad sin Cristo. Y es doloroso saber que tenemos una palabra que es útil para poder corregir todos los males. Y el hombre cierra los oídos a esa palabra. Pablo veía esa palabra como de suma utilidad para el bien de nuestras vidas. Y por último es palabra para ser anunciada. Capítulo 4, verso 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Predica la palabra. Y vale la pena tomar nota que dice, exhorta al final con toda paciencia y doctrina. Hoy nosotros, la gente dice, hay que predicar con paciencia. That's it. Doctrina, y bueno, interpreta lo que quieras. ¿Crees en los Reyes Magos? Dale. Papá Noel, está bien. El culto de la escoba, el otro día estaba hablando, ¿no?, de la unción de la escoba, está bien. La unción de la espada, bárbaro. La unción del chicle, la unción del agua, la unción de acá, la gente se llena y van a buscar esas unciones. El otro día vi un pavote sentado en el escalón de una iglesia enorme. Se sienta matándose de risa, llama a uno del público, no sé qué era, pastor o qué sé yo, se sienta al lado de él haciendo una payasada. El mundo se va al infierno.
Y estos dos se ríen y se mofan de las cosas de Dios. Predica la palabra y predica la doctrina, la enseñanza. Hoy la gente considera que la doctrina es una maldición, que confunde. No, Señor, la iglesia está confundida. Dice acá que las personas han sido trastornadas en la fe porque han abandonado la doctrina. Himeneo y Fileto trajeron otra doctrina diferente. Y es por eso que estaban confundidos. La iglesia de hoy está confundida, los cristianos están confundidos, porque no se exhortan con doctrina. No hay enseñanza. Y estamos pagando un precio terrible. Nosotros estamos nutriendo a los Himeneos y Filetos en la iglesia. Así que es palabra saludable, es palabra autónoma, es palabra de verdad, es palabra útil y por último es palabra para ser anunciada. Pero atención, palabra anunciada como corresponde. Por eso dice en el capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Luego dice que usa bien. La semana que viene voy a explicar bien todo esto, pero dice que usa bien la palabra de verdad. Hermano querido, nosotros como iglesia tenemos que asegurarnos, y no digo solamente esta iglesia, la iglesia de Cristo. Otra vez, dice Pablo, el fundamento de Dios está firme. Él conoce a los que son suyos. Él conoce la iglesia. La iglesia no es lo que nosotros decimos que es la iglesia, es lo que Dios fundó como iglesia. Y Él conoce a su pueblo. Estamos todos mezclados hoy día, todos son cristianos, ¿no es cierto? Pero el fundamento, Dios dice, conoce a los que son suyos y tienen un sello. Nosotros no. Nosotros estamos todos ahí metidos en la iglesia, pero no sabemos realmente quién es de Dios y quién no lo es. Tenemos que aplicar estas enseñanzas para nosotros como iglesia. Y cada uno de nosotros, como individuos, y también como cuerpo de Cristo, como iglesia local, y a través de la cámara, hablar a todas las iglesias, debemos cumplir nuestro ministerio. Y nuestro ministerio envuelve fundamentalmente lo que estamos predicando. Cuando sales a evangelizar a tu amigo, a tu hermano, a tu familiar, mira bien lo que estás diciendo. Cuando estamos predicando en la escuela dominical, miren lo que están diciendo. Cuando predicamos desde el púlpito, tengamos cuidado lo que estamos diciendo. Cuando la iglesia quiere ser un testigo de Cristo al mundo, debemos tener cuidado lo que estamos transmitiendo. Porque la iglesia debe buscar ser aprobada por Dios, no por la sociedad caída. Y la única manera de encontrar la aprobación de Dios es primero aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Y luego, cuando somos de Cristo, usar las palabras de Dios como Él tuvo intención de que se use, y no que sea nuestro juguete para hacer o construir las doctrinas que a nosotros nos parece. Nunca vamos a hacer recibir la aprobación de Dios si actuamos como los Himeneos y Miletos que se metieron dentro de la iglesia. Y hoy esto es un fenómeno epidémico en el cuerpo de Cristo. Seamos fieles a la palabra de Dios. Si quieres cumplir tu ministerio, tenemos que ser aprobados por Dios. Y para ser aprobados por Dios, tenemos que tener amor y reverencia por la palabra de verdad. Ojalá que hagamos eso, hermanos queridos. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra que nos previene de los peligros que se ciernen sobre la iglesia. Es muy triste, Señor, que desde el mismo comienzo de la iglesia había individuos que entraron para trastornar la fe de aquellos que en una forma simple buscaban la salvación. Y hoy, después de 2000 años, estamos ya cruzando el siglo XXI, y encontramos que hoy se ha esparcido una cantidad de personas que tienen la misma actitud que tuvieron Himeneo y Fileto en aquel entonces. Gente que se apartó de la verdad y que salen a predicar, a interpretar y a transgredir o a trastornar la fe de algunos. Guárdanos, Señor. Te rogamos que guardes nuestras mentes y nuestros corazones. Y te rogamos que levantes hombres y mujeres fieles,
que enseñen tu palabra en una forma correcta. El mundo, no solo la iglesia, lo necesita hoy más que nunca. Oramos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.